El mensaje de hoy se llama El poder de la misericordia. Y vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia, para que esta palabra se predique con sabiduría, con sencillez, y que el Espíritu de misericordia venga a nosotros, para que podamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta hora te pido, mi Dios, de todo corazón, que la gracia de tu Espíritu Santo fluya, mi Dios, por medio de la predicación de tu palabra, y ponga en nosotros ese espíritu de misericordia que como hijos de Dios debemos de tener. Danos comprensión espiritual en este mensaje y que tu palabra, Señor, toque muchos corazones y que la palabra penetre y caiga en buena tierra, Señor. Quito las piedras, arranco los espinos, remuevo la tierra para ablandarla, para que tu palabra no caiga entre piedras, ni quede entre los espinos y la ahoguen, ni caiga encima de lo duro del camino, sino que la palabra pueda penetrar, Señor, allí en lo sensible del corazón, en donde tu palabra va a producir fruto abundante para la gloria de tu nombre. Usa mi vida, mi Rey, como un instrumento, pero toda la gloria es a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en el Salmo 103. Vamos a partir de este versículo bíblico del Salmo 103, versículo 8, para hablar del poder de la misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevamente, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Antes de entrar, mis hermanos, en el desarrollo del tema, esta es la introducción. ¿Qué es la misericordia? Necesitamos entender qué es la misericordia, porque lo que yo había escuchado de la misericordia, cuando a mí me explicaban que la misericordia era hacerle bien al que no se lo merece. Esa es la definición que a mí me habían dado y que yo lo había creído y así lo repetí muchas veces, pero nunca me había tomado el tiempo para analizarlo en la etimología. Traigo la raíz etimológica de la palabra misericordia en el latín. La palabra misericordia es una palabra compuesta por misere y cardis. Misere es miseria o necesidad y cardis, ¿a qué le suena? Del corazón, exactamente. Entonces, ¿qué significa misericordia de acuerdo al latín? Es tener corazón hacia los necesitados, a los que están en miseria. Fíjense qué diferente es de solamente decir que misericordia es hacer algo por alguien que no se lo merece. Hermano, el significado de la palabra va mucho más allá. Puede ser parte de hacerle bien a alguien que no se lo merece. Pero el propósito de la misericordia, mis hermanos, es tener un corazón sensible a la necesidad de mi prójimo. Acuérdese que Dios nos ha mandado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si Dios mismo no nos da el corazón para amarlo? Un corazón misericordioso, que cuando veamos a nuestro hermano, nuestro prójimo en una necesidad, no nos escondamos de él, sino que hagamos algo por ayudarlo. Así que vamos a ver, hermanos, no solamente vamos a hablar de lo que es la misericordia o las obras de la misericordia, sino del poder de la misericordia. ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos cuando practicamos la misericordia? Eso es lo que yo quiero acentuarlo, pero vamos a partir, mis hermanos, desde el carácter de Dios. El carácter de Dios es misericordioso. Nosotros no le podemos quitar eso a Dios. Él es misericordioso. Dice la Escritura que por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia. Cuando Él se reveló a Moisés en el monte Sinaí y que le dejó ver su gloria a Moisés, Él proclamó su misericordia delante de Moisés. Así que la misericordia, mis hermanos, gobierna a Dios, está en el corazón de Dios. El trono de nuestro Dios es un trono de juicio y de equidad, pero también es un trono de gracia y de misericordia.
donde no solamente se dictan leyes justas y se castiga lo injusto, sino que también se otorga gracia y misericordia. Por eso, mis hermanos, hay una demanda de Dios a la iglesia, a nosotros, al pueblo de Dios, a los que somos llamados sus hijos. La iglesia, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, debe de ser misericordioso, debe sentir en su corazón dolor por la necesidad del prójimo y necesitamos hacer algo. Nuestro prójimo, el que está cerca de nosotros, tendrá una necesidad. Si yo endurezco mi corazón hacia mi prójimo, no voy a hacer nada. Pero si yo busco el rostro de Dios y en verdad Dios está conmigo, entonces la misericordia me va a mover a hacer algo por esa necesidad que yo estoy mirando. Amén. Nuevamente, la misericordia es el carácter de Dios. Es uno de los atributos de Dios, yo creo que de los más grandes junto con su santidad. La santidad de Dios es algo que en su presencia se está proclamando continuamente. Amén. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuando analizamos las escrituras, hermanos, encontramos misericordia, 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 misericordia. Hermanos, sería imposible yo hacer un bosquejo y venir a predicar de todos los versículos bíblicos que hablan de misericordia, porque está inundada de misericordia toda la Biblia. Así que yo solamente vengo encapsulando el mensaje para dejarte esto en tu corazón y que puedas entender el poder de practicar la misericordia, el poder de la misericordia. Miqueas, vamos a ir al libro de Miqueas, Miqueas 7, versículo 18 y 19 primeramente. Dice el profeta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis hermanos, el perdón es una manifestación de la misericordia. Cuando nosotros no queremos perdonar una ofensa, no estamos usando de misericordia. Y si nosotros no usamos de misericordia, tampoco vamos a alcanzar misericordia. Ahorita vamos a llegar a esos puntos. Yo solamente quiero enfatizar el carácter de Dios. El carácter de nuestro Dios es un Dios misericordioso y su misericordia lo lleva, mis hermanos, a perdonarnos. Cuando nosotros estamos alejados de Él, cuando lo hemos ofendido, cuando hemos hecho lo malo, el Señor tiene misericordia y nos perdona. Cuando nos mira afligidos, abatidos, tristes, quebrantados, molidos, destruidos, desbaratados en nuestro corazón, Dios tiene misericordia y nos ayuda. Él solamente nos dice, clama a mí y yo te responderé. Si clamamos a Él en nuestra agonía, Él nos va a responder, porque Él es un Dios misericordioso. Tenemos que aprender a confiar en la misericordia de nuestro Dios. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Dios de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas nos pide el Señor para ser perfectos delante de Él. Esto es agradable delante del Señor. Nos dice solamente, como si fuera poca cosa, ¿no? Solamente estas 3 cosas. Hacer justicia. Tienes que ser justo. Justicia es ser una persona justa, que sabe ser lo justo, lo correcto. Pero también nos dice amar la misericordia, porque la misericordia, mis hermanos, tiene que acompañar la justicia, si no nos volveríamos personas rígidas, duras, y que solamente hacemos lo recto, pero no perdonamos ninguna falta. Y el trono de Dios, mis hermanos, es de justicia, pero también de misericordia. Estas 2 cosas son necesarias. Es bueno que seas justo, sí, pero acompáñalo ¿de qué? De misericordia. Y a esto añádele, humíllate ante tu Dios. No te lleves la gloria en lo que tú haces. Humíllate ante el Señor y reconócelo en tu vida. Humillarse ante el Señor, mis hermanos, es un principio para que podamos vivir haciendo misericordia. Porque entendemos que de la misericordia que recibimos, es de la misericordia que nosotros podemos otorgar. Dios quiere que confiemos en su misericordia. Mire lo que dice Jeremías 9:23.
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esto es lo que Dios quiere que se haga en la tierra. Dios no quiere injusticia, Dios no quiere apatía ante la necesidad de nuestro prójimo. Dios quiere que seamos misericordiosos y rectos, justos en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos. Entonces Dios quiere que confiemos en su misericordia y que practiquemos la misericordia. Mire lo que dice el Salmo 33, versículo 18 al 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Mire qué importante, mis hermanos, es temer al Señor, pero también, mis hermanos, esperar en su misericordia, que Él va a ayudarnos en el momento oportuno. Hay días específicos en que tú dices, si hay un día en la vida en que necesito misericordia, es hoy, en este tiempo, en esta etapa, porque hay momentos particulares en que decimos, hoy necesito la misericordia de Dios. Yo necesito que Dios me escuche y que Dios me ayude. Número 1, los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Y qué hace con aquellos que esperan en su misericordia? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Mira lo que hace el Señor con una persona que espera en la misericordia de Dios, que confía en que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Cuando estés bajo la sombra de muerte, Él te puede librar de esa sombra de muerte. Si no es el tiempo de que tú te mueras y ahí anda un espíritu de muerte que te anda rondando, el Señor va a decir, no, todavía no. Mi hijo confía en mi misericordia y yo no lo voy a defraudar. Los que confían en el Señor, mis hermanos, no son avergonzados, dice la palabra del Señor. Entonces, dice también el versículo 19, y para darles vida en tiempo de hambre. Nuevamente, lo digo, hay tiempos específicos donde sentimos que con mayor razón clamamos por la misericordia de Dios. Hay días en que solamente damos gracias por la misericordia que hemos recibido, pero hay momentos en que decimos, hoy necesito la misericordia de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para recibir la misericordia de Dios? ¿O por qué a veces sentimos que la misericordia está tardando? ¿O sentimos que no hay misericordia para nosotros o para algunas personas en particular? 33, ya lo leímos, Lucas 10, 25 al 37. Encontramos la parábola del buen samaritano. ¿Usted conoce la parábola del buen samaritano? El versículo 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como era un intérprete de la ley, como era alguien que conocía la palabra, el Señor no le contestó, sino que le hace una pregunta para que él mismo se responda de acuerdo al conocimiento que él tiene de la ley, que él mismo interpreta. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? O sea, ¿cómo lo interpretas? Y aquel le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Mire cómo implica vida eterna, haz esto y vivirás. Vida eterna, haz esto y vivirás. Y nosotros creemos que la salvación es por la fe, pero el Señor le dijo, haz esto y vivirás. Si tú crees que esto es, une tu fe a tu acción y ponlo en práctica. Hazlo y vivirás. Pero este intérprete de la ley sin nombre, queriéndose justificar a sí mismo, le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué no le dijo, ¿y quién es Jehová? ¿O quién es el Dios al cual tengo que amar? No pone en cuestión quién es Dios. Él sabe muy bien quién es el Dios al que adora. Él lo que pone en cuestión es
quién es mi prójimo, a quién debo de amar, a quién debo de hacerle bien. Esa es la cuestión. Y el Señor le contesta con una parábola, la parábola que conocemos muy bien acerca del samaritano. Y como usted ya la conoce, yo no me voy a detener mucho porque tengo todavía bastante para desarrollar. Pero cuando llega el punto que el samaritano es el que ayuda a su vecino y le hace bien, siendo que el sacerdote y el levita se fueron de paso y no ayudaron al pobre hombre que habían asaltado y que lo habían dejado casi muerto, entonces el Señor le hace una pregunta, en el versículo 33, Jesús dice que el samaritano que también iba de camino, vino cerca de él, del accidentado, del herido, del que fue victimado, y mirándole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y sabemos lo que sigue. Pero en el versículo 36, Jesús le dice al hombre, al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿quieres entrar al reino? Practica la misericordia. ¿Quieres entrar al reino? Ama a tu prójimo, no importa quién sea. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que tenga una necesidad, ese es tu prójimo. No le mires el color de piel, no le mires la posición social, no le mires los títulos académicos o no le mires si anda descalzo, en chanclas, con guaraches, medio desnudo. No lo mires si tiene apariencia de homosexual, no lo mires si tiene apariencia de prostituta, no lo mires si tiene apariencia de lesbiana, no le mires nada. Tiene una necesidad en su cuerpo, en su alma. Hazle bien, no mires nada, solamente míralo como tu prójimo y hazle misericordia. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo. Acuérdese la cuestión que había de problemas de etnia ahí entre los judíos y los samaritanos que no se llevaban entre sí. Así que el Señor quita la barrera, las enemistades se tienen que caer y el amor por el enemigo tiene que prevalecer. Por eso, mis hermanos, dice en Proverbios 25, versículo 21 y 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Mire, si tu enemigo, quien sea, el nombre que sea, no importa, tal vez es un pariente, tal vez es un vecino, tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es alguien que hace muchos años te hirió, te lastimó, hizo algo en tu contra. Sabes que si tú miraras a esa persona con una necesidad, suple su necesidad, ayúdalo. Y dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si pecó contra ti y esa persona no se ha arrepentido, vas a producir que esa persona se avergüence por lo que te hizo. Y tal vez te pida perdón, porque tú le estás haciendo un bien por el mal que él te hizo. Y la relación puede cambiar y esa persona puede cambiar también de actitud. Pero algo que sobresale también en este versículo es que dice, y Jehová te lo pagará. La misericordia que tú hagas con alguien, ¿qué beneficio va a recibir? Jehová te lo pagará. Yo quiero que tú sepas que la misericordia que tú pongas en práctica te va a ser recompensada. Tiene un salario, tiene una corona de parte de Dios. Dios te mira haciendo misericordia. Y Dios dice, en la primera necesidad que tenga mi hijo, mi hija, cuando clame a mí, yo lo voy a escuchar. Yo quiero que vayas viendo el poder de la misericordia. Cuando tú eres misericordioso, Dios te lo pagará. En el día que tú necesites misericordia, se te hará misericordia. Hay momentos específicos, lo digo nuevamente, en que lo que más necesitamos no es dinero, no es esto, no es lo otro, es misericordia. Corremos al altar y clamamos y decimos, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y cuando tú clames por misericordia, acuérdate de una cosa, pregúntate a ti mismo, ¿yo he sido misericordioso? ¿Yo he hecho misericordia a mi prójimo? Porque si no has practicado la misericordia, ¿cómo pides misericordia?
Y ahí hago un selah, una pausa, para que reflexiones. ¿Cómo recibir misericordia si tú no has sido misericordioso? Pero si has hecho misericordia, tú tienes plena confianza que Dios te va a hacer misericordia. Ahora, si tú eres una persona que no ha hecho misericordia y reconoce su pecado y reconoce que ha sido una persona insensible, que no ha tenido misericordia, y si tú confiesas ese pecado a Dios, te aseguro que Él te lo perdona y tiene misericordia de ti, porque estás arrepintiéndote, te estás humillando y estás reconociendo: yo he sido una persona dura, yo no he sido una persona sensible, yo no he tenido misericordia de mi prójimo cuando lo he visto en una necesidad, pero ahora que yo necesito misericordia me doy cuenta de cómo se sintieron ellos y yo no hice nada. Y podemos decirle: Señor, no he sido una persona misericordiosa, pero si tú me ayudas, Señor, a partir de este momento, mi vida va a cambiar y yo voy a ser una persona misericordiosa. Y Dios va a hacer misericordia, porque eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, hacer. Que haya misericordia en la tierra. ¿Y cómo poner en práctica misericordia si no es primero recibiendo misericordia para después dar misericordia? O entender que todo lo que tenemos es por misericordia para poder dar misericordia. Y hay gente que no entiende que todo lo que tiene es por misericordia. Y creen que ellos son los dueños y señores y amos de su vida, de su voluntad, de sus recursos, de su tiempo, y no ayudan y no dan y no sirven, y miran una necesidad y dicen que lo haga otro, o está así porque se lo merece. Juzga a la persona que esté en una necesidad. No juzgues al borracho que está tirado en la calle. Tiene una necesidad, ayúdalo. Esa es la misericordia. No juzgues. Tú puedes decir: se lo merece, algo hizo para estar así. Tú no sabes si el día de mañana tú mismo o uno de tus hijos estén en esa situación y vas a necesitar que alguien haga misericordia contigo o con uno de tus hijos. Romanos 12:8 nos dice que practiquemos la misericordia. Fíjese muy bien, la actitud es importante. Diga, la actitud es importante. La actitud es importante, mis hermanos, porque dice la Escritura en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Cada quien use su don como el Señor le dio. Y dice: el que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Eso significa: no te quejes. ¿Cómo sirvió el samaritano al hombre que levantó del camino herido? Lo hizo con mucho amor, con alegría, con una entrega total, completa. Él cambió su itinerario, su camino lo cambió. Se quedó para atenderlo toda una noche, sanó las heridas y todavía pagó para que el personal del mesón en donde lo dejó hospedado continuara atendiéndolo, y se comprometió a que si se gastaba más de lo que él había dejado, él llegaría y lo pagaría, lo cual todavía nos habla de su honestidad y de su buen deseo, de su buena voluntad de hacer aún más si se necesita. Qué importante, hermanos, es que no digamos: ¿sabes qué? Ya te ayudé mucho, ahora vete por otra parte, ¿no? Hermanos, que tu mano siempre esté abierta. Da lo que puedas conforme tus fuerzas. Y tal vez ahorita se te acabó la fuerza y se te acabaron los recursos, pero mañana volverás a tener nuevas fuerzas y volverás a tener nuevos recursos. Vuelve a usarlos para bendecir a alguien y para poner en práctica la misericordia. Eso es alegría. Sirve a Dios con alegría, sin quejarte. Y específicamente a través de la misericordia, que la misericordia no se la hacemos a Dios, la misericordia se la hacemos a nuestro prójimo. El Salmo 18:25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Mire, con el misericordioso el Señor se mostrará misericordioso. Y al final del versículo 26, con el severo, el Señor se mostrará como severo. Hay que elegir, mis hermanos, entre ser misericordiosos o severos con nuestro prójimo. Tenemos que ser más misericordiosos con nuestro prójimo y más severos con nosotros mismos. Ese es el amor, porque lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar.
¿Sembraste misericordia? Vas a recibir misericordia de parte de Dios. O sea, Dios se mostrará misericordioso con el misericordioso, pero con el severo, acuérdese de esto, porque más adelante vamos a ir viendo estas cosas, ya en los testimonios de personajes en la Biblia. Con el severo te mostrarás severo. Santiago 2:13 dice, la misericordia triunfa en el juicio. Esto es bien importante, hermanos. La misericordia triunfa en el juicio. ¿Sabes que Dios nos va a juzgar por la misericordia que practiquemos? Cuando estemos delante del trono del Señor, mire lo que dice Mateo 25, 31 al 40. No solo te va a juzgar por si creíste en el Señor Jesucristo, te va a juzgar por si lo obedeciste y pusiste en práctica el mandamiento que Él nos indicó que era prioritario, continuo, a amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 25, 31 al 40, yo sé que usted lo sabe, pero déjenme leerlo para enfatizar en el tema. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y acuérdese que el trono es trono de justicia y es trono de misericordia. Y aquí lo llama es su trono de gloria, que está formado por la justicia y por la misericordia. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mire cómo le llama a los de la derecha, los llama como ovejas. Y a los de la izquierda los llama cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir a los de la derecha? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Jesús estaba encubierto en nuestro prójimo. Hermanos, Jesús está encubierto en nuestro prójimo, en el necesitado. Entonces, dice el versículo 37, entonces los justos, ¿cómo son llamados los que practicaron la misericordia? ¿Cómo son llamados? Los justos. Un justo es una persona que practica la misericordia, no solamente que practica la justicia con severidad, sino que usa de misericordia. Es movido a misericordia para ayudar al necesitado, cualquiera que sea su necesidad. Nos van a juzgar, mis hermanos, por la misericordia que practiquemos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y no voy a redundar más, hermanos, porque quiero continuar y no me quiero extender de más. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego encontramos también en Mateo 18, del 32 al 35, otra parábola que nos habla del perdón también. Vamos para allá, para darle una introducción leve. Estamos por terminar. Vamos a la mitad del mensaje. No es cierto. La parte final es concluyente. Mateo 18, 32 al 35. Nada más esta parte les voy a leer. Acuérdese que el señor de un siervo, de un criado, le perdonó una deuda muy grande que él tenía. Y cuando él salió perdonado de esa deuda, vino un consiervo del siervo que fue perdonado, y le debía una cantidad mínima al que acababa de ser perdonado. Y este hombre se acordó que el otro le debía
y lo agarra del cuello y lo estruja y le dice, págame lo que me debes. Y el otro le dice las mismas palabras que él usó con su señor y le dice, espérame tantito, ¿verdad? Yo te lo voy a pagar, dame chance, nada más espérame, no niego, como dice el dicho, ¿verdad? Pago, ¿cómo? Debo no niego, pago no tengo, ¿verdad? Pero te lo voy a pagar, dame chance. Este no quiso y lo mandó y lo metió a la cárcel. Esta noticia llegó al buen señor que había perdonado al siervo malo, que no quiso perdonar a su consiervo, y lo mandó llamar delante de su presencia y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí estamos hablando de misericordia para perdonar. El perdón es misericordioso, o la misericordia perdona. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo bien interesante que dice, si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco el Padre te perdonará, pero va a hacer algo. Dice, su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Hay en otra de las parábolas dice, hasta que pague el último cuadrante, hasta la última monedita. ¿Qué significa? Cuando tú cierras tu corazón a la necesidad de tu prójimo, se te va a demandar y vas a caer en una necesidad tú, en donde no vas a salir de esa necesidad hasta que pagues todo lo que debes. Y estamos hablando aquí en la tierra, no estoy hablando del infierno, estoy hablando aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, a veces vivimos rachas en donde algo se nos está demandando y no lo entendemos. No digo que a todos les pase lo mismo, pero sí que si una persona es falta de misericordia, puede llegar el momento en que se le cobra la deuda. Ni con todos los ayunos, ni con todas las oraciones, ni con todas las súplicas, porque el Señor dijo, el pecado o la falta que cometió este hombre por no tener misericordia cuesta 7 años de aflicción. Y ahí vas a tener a esa persona en 7 años de aflicción y no va a salir de ahí hasta que cumpla los 7 años de aflicción. Así como es en la cárcel, cuando una persona comete un delito y es llevado, es juzgado y se le da una sentencia que el juez considera que eso es lo que merece, el delito que cometió, 20, 30 años, 5 meses, no sé, dependiendo de lo que hizo, así es la sentencia. Hermanos, hay sentencias aquí en la tierra, amén, no es el infierno todavía es misericordia, todavía después de eso Dios puede tener misericordia y la gente se arrepiente y cambia, pero es necesario que una persona endurecida sea quebrantada aquí en la tierra para que tenga la posibilidad de abrirse a la misericordia y entrar al reino de los cielos. De una manera, voy a tratar de ser breve, voy a irme a 3 casos prácticos en la Biblia. Vamos a analizar 3 casos y vamos a ver a 3 personajes, los 3 pecaron y vamos a ver qué sentencia recibió cada uno. El primero va a ser el rey David. El rey David, mis hermanos, fue un hombre llamado conforme el corazón de Dios. Todos sabemos, un hombre, hermanos, amadísimo por Dios. Fue un hombre íntegro, intachable. La gente lo amaba de verlo, no solamente porque su apariencia era atractiva, sino por su conducta, porque él se conducía con humildad, con sencillez, con recato, con prudencia. Era honesto, era íntegro, todo lo hacía con el temor de Dios. Nunca se atrevió a ponerle la mano encima a Saúl, aun cuando Dios se lo puso en su mano. Tuvo misericordia de él y lo perdonó porque respetaba la unción que Dios había puesto sobre aquel hombre, aun cuando ya era un impío. Pero David llega a un clímax de su carácter, de dignidad, cuando él, ya coronado como rey, él se hace una pregunta, y eso lo vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 2, y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Acuérdense que David y Jonatán habían hecho un pacto de amistad y de fidelidad y de misericordia
para ambas casas, de tal manera que Jonatán prácticamente se hizo de la casa de David con su juramento. Entonces, David, cuando ya estuvo en posibilidad, que ya no andaba huyendo y que ya estaba reinando, él, por causa de su corazón misericordioso, él busca a quien hacer misericordia y hace la pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y conocemos la historia de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, y si no conoce la historia, léalo en su casa ahí calmadito. Pero David adopta a este hombre que estaba lisiado de una de sus piernas, estaba imposibilitado para caminar, y él manda sacarlo del barrio bajo donde vivía en el olvido, lo trae, lo adopta prácticamente, le regresa todas sus posesiones y le dice: pero tú vas a comer a mi mesa como uno de mis hijos, prácticamente. Y en esto que David hace, yo creo que se corona como un hombre piadoso, como un hombre de Dios. En el capítulo 10 también lo vemos haciendo misericordia a uno que no valoró la misericordia que él hizo con este hombre. Y también esa es otra historia, no me voy a meter porque nos perderíamos. Pero vemos a David teniendo misericordia en dos ocasiones por lo menos. Aquí exactamente el capítulo 9 y el capítulo 10 de 2 de Samuel nos hablan de un David misericordioso. Pero en el capítulo 11 encontramos a otro David. Está irreconocible. Sus actos, lo que él hace, no son dignos del David anterior. En este capítulo de 2 de Samuel vemos a un David que codició la mujer de su prójimo y no la respetó, la mandó traer, se acostó con ella, la embarazó, después quiso esconder el embarazo, manda llamar al esposo, que era un hombre justo del ejército de David, que estaban peleando las batallas en ese momento, mientras David se había quedado tal vez a juzgar a la nación, haciendo su trabajo de rey. No vamos a decir que estaba holgazaneando, estaba haciendo su trabajo de rey, atendiendo, haciendo justicia, lo que hace un rey. Acuérdese que el pueblo venía al rey para consultarlo y el juez tenía que dar edictos también y todo esto. Yo no digo que él no se quedó haciendo algo, pero tenía tiempo libre y en ese tiempo libre se le ocurrió salir a pasear a su tejado, no sé cómo se le diga, a su terraza. Muy bien, mira a esta mujer casada, no le interesa, la toma, la embaraza. Después busca la manera de que el esposo esté con la mujer para encubrir el embarazo. El hombre es demasiado íntegro, demasiado recto, y él dice: mientras mis compañeros del ejército de milicia están en la guerra, yo no voy a estar con mi mujer. Y él dice: no lo voy a hacer. Así que al darse cuenta David que este hombre no va a estar con la mujer y no va a poder ocultar su pecado, entonces decide: pues este hombre tiene que morir, y lo manda con una carta para que se le dé muerte, que lo pongan al frente de batalla y que muera. No me voy a meter en detalles nuevamente, en otro momento predicaremos de todo esto, pero por lo pronto yo quiero que veamos a un David completamente distinto al hombre íntegro, recto que habíamos mirado en toda su vida desde que él salió a escena. Ahora vemos un hombre corrompido, corrupto, sin sentimientos, sin misericordia, insensible. ¿Qué le pasó a David? Ese es el mensaje para otra predicación, que ya lo tengo. ¿Qué fue lo que le pasó a David? En otra predicación lo vamos a tocar. Pero por lo pronto nos vamos a quedar con que él pecó. Mandó matar al hombre por la mano del enemigo, después trae a la mujer y se queda con ella. Pero él no contaba con la astucia del Señor. Él no contaba, mis hermanos, con que hay un ojo que todo lo ve, y que no importando que él era el rey, tenía que ser juzgado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por el juez de toda la tierra. Las leyes en Moisés decía que juzgarás al grande y al pequeño con justicia. No harás justicia al rico porque es rico y menospreciarás al pobre porque es pobre. No, al justo tratarás con justicia y al injusto tratarás como debe de ser, recibirá su consecuencia como debe de ser, sea grande o sea pequeño. Así que Dios le envía un profeta, al profeta Natán, y el profeta Natán, usted sabe bien que a través de una parábola le hace ver su pecado, y David entiende que él cometió un pecado y entonces lo confiesa. En 2 Samuel 12:13, vamos a leer la confesión del pecado.
y la remisión del pecado también. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue de regreso a su casa. Ahora, David lloró, David se quebrantó, David reconoció que él había pecado, le dolió haber pecado y él lo dijo, pequé contra Jehová. La respuesta del profeta es, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo quiero decirte lo que a la luz y en el contexto de las Escrituras considero por qué Dios perdonó a David. No lo perdonó porque se arrepintió, no lo perdonó porque lloró, porque el pecado que David había cometido era un pecado de muerte. No era para perdonarse ese pecado, pero Dios juzgó el caso de David y Dios, que es justo, dijo, el pecado de David es de muerte. Pero acuérdese lo que dice la Escritura, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. David había sido misericordioso toda su vida, pero ahora, mis hermanos, lo vemos pecando de una manera que él merecía morir por lo que hizo, pero alcanzó misericordia porque él hizo misericordia con su prójimo. Pero como el pecado era de muerte, no murió él, pero sí su hijo. El poder de la misericordia, mis hermanos. Te digo, un día tú vas a necesitar misericordia y si tú no hiciste misericordia, no vas a recibir misericordia. A veces vemos gente morir, hermanos, antes de tiempo, porque cuando él tenía que haber dado misericordia, no dio misericordia. Y llegó el juicio sobre él y no hubo misericordia que hablara a su favor. Hermanos, no solamente es que pidamos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sanes a tal persona, o que ayudes, o que levantes, o que respondas. No, Dios va a analizar tu caso y va a mirar cómo te has conducido tú. Y estoy hablando ya de una persona de carácter, de una persona que conoce la palabra de Dios, de un nuevo, de un recién convertido. Estamos hablando de que es un niño y Dios por un niño hace grandes cosas, pero a un hombre del peso de David no se le perdona tan fácilmente un pecado. Por eso Dios dijo, te voy a perdonar la vida, pero no vas a salir de allí hasta que pagues el último cuadrante del daño que le hiciste a tu prójimo, porque Dios es justo. Dios tenía que hacerle justicia a Urías. Él derramó sangre inocente. Entonces, por causa de la sangre inocente que derramó y de todo el pecado que cometió David, se vino sobre la casa de David un juicio. Si usted conoce la historia ya lo sabe, y si no, le invito a leer la historia para ahorita no prolongarme más. Pero se vino un juicio sobre su familia que no terminó, mis hermanos, hasta que David pagó el último cuadrante de lo que costaba el pecado. Le costó la vida de varios hijos, le costó la rebelión, le costó mucha sangre en su casa, lo que él hizo. Él salvó su vida, pero su pecado fue juzgado en sus hijos. Otro personaje, mis hermanos, que alcanzó misericordia. Y usted dice, pero ¿cómo ese hombre alcanzó misericordia? ¿Por qué ese hombre alcanzó misericordia? Porque así es el Señor, mis hermanos. A veces no entendemos por qué Dios tiene misericordia de gente. Dices tú, pero ¿cómo Dios tuvo misericordia de este hombre? Nabucodonosor. Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre perverso, malvado, orgulloso, arrogante, y derramó tanta sangre como quiso, conquistó tanta tierra como pudo, se engrandeció. Y llegó un momento en el que Dios le tuvo que hablar por medio de un sueño. Y en la interpretación del sueño, ¿se acuerda aquel árbol gigante que significaba que Dios le iba a quitar el reino y que lo iba a convertir en un animal, como si fuera un animal porque iba a perder la razón? 7 años de juicio por sus maldades, por su arrogancia. Dios lo iba a castigar. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, el consejo que Daniel le da a Nabucodonosor para que detenga el juicio de Dios, o que lo prolongue, que lo postergue un poquito. En Daniel 4:27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez te será eso, una prolongación de tu tranquilidad. ¿Cuál fue el consejo al malvado y orgulloso Nabucodonosor? Haz justicia. Tú tienes mucha gente encarcelada
que no le has hecho justicia. Hazles justicia, analiza su caso. Tal vez son inocentes, sácalos de la cárcel y recompénsales, remunérales el tiempo que los tuviste de oquis allí presos. Le dice, redime tus pecados con justicia, eso es justicia. Y el segundo es, y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. O sea, ¿sabes qué? Ve, manda ayuda a toda la nación, levanta, pon un plan de ayuda a los necesitados, a los marginados. ¿Y sabes qué? Haz algo, porque con misericordia y con justicia puedes prolongar tu tranquilidad. Tal vez lo hizo o tal vez no lo hizo, no sé, la Biblia no lo dice. Solamente nos dice que Dios le dio un tiempo para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. Le dio 12 meses. En el caso de David, cuando Dios le dijo que el niño iba a morir, le dio 7 días de vida al niño y el niño murió. En esos 7 días David se humilló, pero Dios no escuchó la oración. Pero le dio 7 días al niño y murió. Aquí Dios le da a Nabucodonosor, le da 1 año. Dice en el versículo 28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio, el rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y para fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba hablando la palabra el rey Nabucodonosor cuando vino una voz, mis hermanos, que le dijo, el reino ha sido quitado de ti. Y se cumplió lo que se le había advertido. Pero mire cómo se le dio 1 año. Un año como para ver si te arrepientes, a ver si cambias. ¿Por qué Dios tuvo misericordia con Nabucodonosor y le dio 1 año? ¿Y por qué después lo restaura y le regresa el reino? ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia de un hombre perverso? ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Nada más y nada menos que se humilló en 2 ocasiones delante de Dios. Cuando Daniel da la interpretación de la estatua, él reconoce que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y la segunda vez es cuando él manda quemar a los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y que él mismo se da cuenta que hay un 4.º hombre en el horno y que no se quema ni nada le sucede. Entonces él alaba al Señor y dice, bendito sea Dios, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos porque confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus propios cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En 2 ocasiones anteriores él se había humillado y Dios le dio una tercera oportunidad y se humilló la tercera vez. Cuando él regresa en sí después de los 7 años, lo primero que hace es engrandecer al Señor y reconocer que no hay otro Dios como él y que él puede humillar a los que andan en soberbia y todo eso, ¿no? Ese es el Dios de misericordia que estamos hablando. Pero mire cómo estamos hablando de un Dios que juzga con justicia y te analiza. Y mira si tú tienes justicia, porque si tú tienes justicia, no te va a castigar tan severamente. Y voy a terminar con esto. Y es en el capítulo que sigue de Daniel 5, precisamente con Belsasar. Unos dicen que era el nieto, otros dicen que era el hijo o el bisnieto, alguien. Yo no sé si era hijo, bisnieto, qué era, pero aquí dice que era, ¿quién? El rey Belsasar hizo un gran banquete, y era el sucesor, pariente de Nabucodonosor, no sé en qué categoría, pero él era el sucesor de la corona real. A este Belsasar se le ocurrió hacer una gran fiesta, celebrar, y deshonró a Dios trayendo todos los utensilios santos de la casa de Dios que estaban en Babilonia, que Nabucodonosor se los había traído de Jerusalén, y con ellos, tanto él como sus siervos y sus concubinas, mujeres y todo, hicieron fiesta, orgía, todo, y lo profanaron los vasos y las copas de Dios y se burlaron de Dios. Y entonces viene una mano, aparece una mano y escribe, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Empezando nomás con ver la mano, el hombre temblaba, no podía hacer nada del susto, del miedo. Mandaron traer a los sabios, a los adivinos, nadie pudo interpretar. Viene Daniel y da la interpretación.
y le dice a Belsasar, le recuerda la humillación de su padre y cómo Nabucodonosor reconoció a Dios. Y le dice a Belsasar, al rey, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de la presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y esta es la interpretación del asunto, el veredicto. A este hombre, Belsasar, hermanos, el juicio fue así, instantáneo. El juicio se cumplió la misma noche en que fue juzgado y dijo, rápido, que se ejecute la sentencia. ¿Por qué? Porque no tenía misericordia. Era un hombre que no había practicado misericordia ni había tenido temor de Dios. Así que el juicio, mis hermanos, le llegó en la misma noche. Esta es la interpretación del sueño. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. No tienes justicia a tu favor, Belsasar. No tienes justicia que hable por ti delante de mí. Así que se le pone fin a tu reino. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué quiere decir? No es un juicio injusto. Es un juicio justo. Te pesaron en balanza y vieron que no tienes ninguna justicia que te haga equilibrio. Eres culpable completamente y no alcanzas misericordia. Fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió y su tierra o su reino fue tomado por otro. ¿Entendemos el poder de la misericordia? Es el poder de la misericordia, mis hermanos. Un día nosotros vamos a necesitar misericordia. Necesitamos practicar la misericordia. Porque aquí en la tierra se nos va a juzgar nuestros hechos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie muera en pecado, sino que se arrepiente y viva. Y Dios, mis hermanos, permite que seamos molidos, quebrantados, para que aprendamos misericordia, justicia y juicio en la tierra. Para que cuando ya lleguemos delante de su presencia, seamos colocados a su derecha. Y Él diga, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, viniste a mí. La misericordia que tú hagas la vas a recibir aquí en la tierra y allá en el cielo la recompensa final.